La Iglesia se preocupa por las personas integralmente consideradas. Si bien su finalidad se orienta principalmente a la parte espiritual para que todos podamos alcanzar, con la ayuda que la Iglesia nos proporciona, la finalidad para la cual Dios nos ha creado, llegar al término de nuestra vida y encontrarnos de manera definitiva con Dios nuestro Señor. También, como el ser humano es alma y cuerpo, los aspectos materiales tienen repercusión en la persona y juegan un papel también importante que requiere ser orientado para que el ser humano se conduzca de manera adecuada tanto en el alma como en el cuerpo, formando desde luego una unidad. Por otra parte, la persona no es un ser que viva aislado, que pueda considerarse llamado a una vida individualista, sino que en su misma naturaleza está la inclinación y la orientación y la necesidad de relacionarse con otras personas. En otras palabras, vivimos en sociedad. Y la Iglesia se ha preocupado también por dar orientaciones sobre el comportamiento que corresponden a la persona incorporada a la sociedad. Y a esto se le llama la doctrina social de la Iglesia, que es el tema que ahora nos ocupa. Como punto de partida, podemos tener en cuenta aquellas palabras de San Pablo a Timoteo: Jesucristo desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este es un deseo de Jesucristo, que por otro lado nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad, pero desea positivamente nuestra salvación y que conozcamos la verdad también para salvarnos. La Iglesia continúa el anuncio del Evangelio en el mundo. Su misión precisamente es prolongar lo que Cristo vino a enseñarnos. Entre los documentos de la doctrina social de la Iglesia está el llamado compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es una síntesis muy valiosa de estas enseñanzas que vale la pena conocer y profundizar. Ahí se dice que la Iglesia, partícipe de los gozos y de las esperanzas, de las angustias y de las tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y cada mujer de cualquier lugar y tiempo, y les lleva la alegre noticia del reino de Dios. En otras palabras, la Iglesia se preocupa positivamente porque cada persona de todos los tiempos conozca esa enseñanza que Jesucristo vino a revelarnos, y concretamente la noticia de que estamos llamados a formar parte del reino de Dios, que con Jesucristo ha venido y viene en medio de ellos. Así señala pues este documento. La buena nueva de la salvación exige la presencia de la Iglesia en el mundo, cosa lógica porque todos tenemos necesidad de recibir un apoyo, una orientación al vivir en medio del mundo, que precisamente la Iglesia está llamada a otorgar. La Iglesia ofrece para esta finalidad los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios y numerosas enseñanzas que se refieren a realidades sociales por la repercusión antropológica y ética que tienen. Es decir, que junto con los sacramentos y la predicación de la palabra hay enseñanzas que nos señalan qué es el hombre y cómo ha de ser su comportamiento, repercusión antropológica y ética. En el mismo compendio se dice que la Iglesia no es indiferente a todo lo que en la sociedad se decide, se produce y se vive. No es indiferente porque es solidaria. San José María señalaba que la caridad no es algo abstracto. Quiere decir entrega real y total al servicio de Dios y de todos los hombres. No se queda en una idea, en una teoría,
sino que se concreta en entrega y servicio. Exige la caridad, que se viva la justicia, la solidaridad, la responsabilidad familiar y social, la pobreza, la alegría, la castidad, la amistad. Es decir, que la caridad está en la base de todas las virtudes, les da como forma a todas las virtudes y las incluye de una manera o de otra. Y particularmente lo que se refiere a la doctrina social de la Iglesia está pues claramente revestido por esa inspiración que ofrece la caridad. El Evangelio constituye un anuncio de transformación del mundo, de acuerdo con el designio de Dios. Es decir, que el Evangelio está llamado no solamente a mejorar a la persona individualmente, sino de manera colectiva y a transformar el mundo, por lo tanto. Por eso la política, la economía, el trabajo o la cultura no son campos indiferentes para la fe cristiana. Por ejemplo, una organización económica que no deje tiempo para atender a los hijos puede ser un obstáculo para desarrollar la propia vocación matrimonial. Y ahí es donde interviene la Iglesia, recordando y señalando que la persona tiene que ser respetada para que pueda desarrollarse de manera integral. Y por tanto, una organización que interfiriera con esa situación de desarrollo ordinario normal de una persona o de una familia o de un matrimonio, estaría errando el camino. El Concilio Vaticano II señaló que la misión propia que Cristo confirió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Esto es importante no perderlo de vista. La finalidad de la Iglesia es fundamentalmente de orden religioso, de orden espiritual. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Porque el orden espiritual pues está conectado con la vida material y con la vida social y tiene por tanto esa interrelación que influye lo espiritual en lo humano o en lo social y viceversa. La organización social tiene repercusión en el desarrollo espiritual de las personas. Por eso la doctrina social de la Iglesia forma parte de la teología moral social. La teología moral se refiere al comportamiento de la persona humana en cuanto orientada a su fin último, a la unión con Dios. Y esa doctrina social deriva de una concepción cristiana del hombre. El punto de partida es la persona humana, cristianamente considerada como imagen de Dios, como ser espiritual y material al mismo tiempo, alma y cuerpo, y a partir de esa concepción cristiana del hombre se desarrolla la doctrina social consecuentemente. Por otro lado, no existen soluciones únicas a dilemas económicos o políticos. En ese sentido, la Iglesia siempre debe respetar en el orden de la vida práctica, política, económica, técnica, etc., la libertad de las personas, porque ahí caben siempre muchas opciones. Por eso la Iglesia no asume una sola alternativa de las que son, pues diríamos, opinables. El compendio de la doctrina social de la Iglesia señala que con su doctrina social la Iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado. La Iglesia, anunciando el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas. Y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. Ahí está pues la misión y la función de esta doctrina social de la Iglesia: iluminar, anunciar el Evangelio para que el hombre y la sociedad se conduzcan de acuerdo a las enseñanzas
de la sabiduría divina. La moral social de la Iglesia enseña que existe una primacía de los bienes espirituales y morales sobre los bienes materiales. Esto es claro, y la Iglesia se preocupa, sin embargo, del bien integral de los hombres, que también incluye el bienestar material, aunque su misión sea prioritariamente espiritual. Pero como hay una unidad entre lo espiritual y lo material, la Iglesia también tiene que velar por el bienestar material. Y es importante destacar que toca a los laicos desde su trabajo, desde su posición en la sociedad, buscar los modos de lograr ese bien común. Dentro de esas diversas opciones que se plantean para la mejora de las estructuras sociales, los laicos cristianos están llamados precisamente a orientar, de acuerdo al Evangelio, esas estructuras sociales. El magisterio orienta a los fieles ofreciéndoles principios de acción y de ordinario deja la ejecución y la elección técnica de los medios a la responsabilidad de quienes dirigen los diferentes campos del obrar social. No corresponde a la Iglesia en su magisterio determinar la forma concreta de llevar a cabo las acciones prácticas, pero sí dar los principios que orienten para que sean ya los cristianos concretos quienes lleven a cabo esa tarea de mejora de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia no se limita, por otra parte, a ofrecer una comprensión de las realidades sociales, la cultura, la política, la economía, la educación, etc. No se queda solamente en una idea, en algo que pudiera reducirse a una teoría, sino que lleva también a configurar esas realidades de acuerdo con la verdad de Dios y de su creación, es decir, impulsa la puesta en práctica de esas ideas para que la sociedad quede configurada de acuerdo a la verdad. Estas enseñanzas teóricas y sus consecuencias prácticas han dado lugar a principios morales que sientan las bases de la organización social. ¿Cuáles son esos principios que constituyen el núcleo de la doctrina social de la Iglesia? Son fundamentalmente 4. La dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar, la dignidad de la persona. Es central para la sociedad, para la doctrina social de la Iglesia. La dignidad de la persona se fundamenta en que ha sido creada la persona humana a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, posee una realidad espiritual, además de su realidad corpórea material. Y eso la pone en un nivel por encima de las demás realidades de este mundo, que no son espirituales. Y por tanto, de ahí, de esa realidad espiritual, deriva una dignidad consecuente. Esta dignidad significa que hay que conocer y respetar a la persona porque está abierta a Dios y está por encima de las demás criaturas. Es la única realidad, la persona humana en el mundo está abierta a Dios, que puede establecer una relación con Dios a través de su inteligencia, de su voluntad y también de su afectividad. La persona no puede, por tanto, utilizarse como un medio para conseguir fines sociales. Por ejemplo, abusando de los trabajadores o engañando a los ciudadanos. La persona no es un medio para, sino que es fin en sí misma en cuanto que tiene una dignidad que ha de ser siempre respetada. Cada persona es única e irrepetible, por lo que no es posible, por ejemplo, suprimir algunas de ellas para perseguir fines sociales, pues sería atropellar esa dignidad humana, evidentemente. Este principio
se despliega el principio de la dignidad de la persona en los otros tres que en cierto modo lo especifican. Pero es, pues, punto de partida. En segundo lugar, el bien común. El bien común, dice el Concilio Vaticano II, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Ese bien común, pues, tiene que ver con el conjunto de condiciones que se dan en la sociedad que favorecen el desarrollo, la perfección de las personas concretas. Es comparable el bien común a una gran orquesta, partiendo precisamente de que no somos individualistas, sino que formamos parte de un conjunto. En una orquesta, la perfección de cada músico contribuye a que toda la orquesta suene mejor. Cuando cada músico hace bien su tarea, su papel, aquello se integra en el conjunto y resulta un concierto, una sinfonía de gran calidad. Pero también la dinámica profesional de la orquesta lleva a cada músico a dar lo mejor de sí mismo. Es decir, si la orquesta está bien dirigida y es una orquesta, pues, profesionalmente bien integrada, eso favorece que cada músico dé lo mejor de sí mismo. Lo mismo ocurre, pues, en la sociedad cuando existe este bien común que es impulso para que cada persona dé lo mejor de sí misma. El bien común comporta tres elementos esenciales, es decir, tres elementos que no pueden faltar. Primero, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, etc. Estos derechos han de ser respetados porque son condición para el bien común y también para la dignidad de la persona. En segundo lugar, el bienestar social y las posibilidades de desarrollo. Que se favorezca, pues, el desarrollo de las personas porque haya acceso al alimento, al vestido, a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura, etc. Que estas condiciones existan, pues, para que ese bienestar social pueda favorecer el bien común. Y en tercer lugar, la paz, que es consecuencia, es el resultado de un orden social justo. Cuando se consigue que en una sociedad exista este bien común es porque hay paz, y la cual deriva de que, pues, haya justicia en el orden social. Dice Benedicto XVI, desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y de caridad. Es interesante entender la relación y la diferencia entre justicia y caridad. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La caridad es dar al otro lo que uno desea darle. Es decir, va más allá de la estricta justicia. Y ese bien común nos compete a todos por una razón de justicia, pero también por una razón de caridad. El destino universal de los bienes quiere decir que todos los bienes están orientados para favorecer al conjunto, se alcanza de manera más eficaz cuando se respeta la propiedad privada. Por eso es un principio también importante a tener en cuenta. La propiedad privada favorece el bien común. Cuando una persona no puede poseer sus propios bienes, pierde interés en ellos. Entonces, pues, a lo mejor lo que ocurrirá es que si no puede tener bienes propios, va a trabajar con mucho menos interés, se va a desmotivar, etc. La propiedad privada, por otra parte, no es absoluta. Debe usarse teniendo en cuenta la responsabilidad que todos tenemos por el bienestar de los demás. Eso se le llama solidaridad.
De lo contrario, se caería en un egoísmo, en un individualismo contrario al bien común. Es decir, que la persona tiene que buscar rendir lo más que pueda en la vida social, profesional, económica, tener sus propios bienes, pero al mismo tiempo no perder de vista que esos bienes han de favorecer a los demás. Y el camino más eficaz para alcanzar la destinación universal de los bienes es el respeto a la propiedad privada, por lo que decíamos antes, pero sin perder de vista que esa propiedad privada y esos bienes personales han de tener la orientación a favorecer el bien común. Y ahí entra el tema de la solidaridad, este otro principio fundamental. El término solidaridad se refiere a un concepto del derecho romano. Históricamente, cuando un grupo de personas deseaba formar una empresa, se establecía un contrato in solidum, se decía en latín, solidario. Cada uno de los contratantes quedaba obligado a pagar, en caso de necesidad, la totalidad de la deuda que había contraído todo el grupo. Eso significa un contrato insólido, de manera que el derecho garantizaba que quien prestaba el dinero podía recuperarlo. ¿Por qué? Porque cada uno de los que formaban la empresa o el grupo se había comprometido a pagar la totalidad de la deuda en caso necesario. La solidaridad, dijo Juan Pablo II, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Lo contrario, pues, a esa postura egoísta. Es empeñarse de verdad por el bien de todos, por el bien común. Eso es solidaridad. Es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta forma, pues, como reiterativa de subrayar la responsabilidad, pues es importante tenerla presente para ver el valor y la importancia que tiene la solidaridad. Por otra parte, gracias a la fe, el cristiano tiene una motivación superior para vivir la solidaridad, porque sabe que todos somos hijos de un mismo Padre. Formamos parte de una misma familia, somos hermanos entre nosotros, porque Dios es nuestro Padre y por tanto ese fundamento nos inclina y nos ayuda a vivir mejor la solidaridad que si la manejáramos solo en términos puramente humanos. La solidaridad implica cumplir con los propios deberes y obligaciones. Por ejemplo, un empresario tiene como principal tarea solidaria crear puestos de trabajo para favorecer al mayor número posible de personas mediante, pues, esa acción que va a dar una solución permanente, eficaz, sólida a quienes gocen de esos puestos de trabajo. Quienes tengan mayor capacidad para contribuir al bien común, pues podrán emprender otros proyectos de ayuda social. Cada quien está, según los talentos que haya recibido, llamado a dar lo que le corresponde, pensando siempre en favorecer a los demás. Hay que aclarar que la solidaridad no es asistencialismo, sino que debe velar por el auténtico desarrollo humano de cada persona. El asistencialismo, pues, es darle el pescado al que tiene hambre y nada más. En cambio, la verdadera solidaridad lleva a enseñar al otro a pescar, para que sea capaz de no solamente resolver el hambre por un día, sino de manera permanente, porque sea capaz de aprender a pescar y, por tanto, ganarse la vida con su propio trabajo. Dice el Papa Francisco, la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Después
muy importante esta labor a la que están llamados los empresarios, que pues forman parte de la estructura social a muy diversos niveles, desde empresarios que han logrado grandes empresas hasta otros que tienen empresas pequeñas, pero que generan fuentes de trabajo y por lo tanto, cuando eso está bien orientado hacia el bien común, pues es una actividad de gran importancia y de gran nobleza. La relación y diferencia entre solidaridad y justicia es esta. La justicia exige respetar y dar a los demás lo que es suyo, dar a cada quien lo que le corresponde, lo que le pertenece. En cambio, la solidaridad es dar a los demás algo que es nuestro. Está la solidaridad, pues, conectada con la caridad. Por eso lo dice Benedicto XVI, la caridad va más allá de la justicia. Porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro. Pero nunca carece de justicia, e incluye, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obra. Es decir, que la caridad incluye que el otro tenga lo que le corresponde tener, pero además añade dar al otro, al necesitado, algo que es mío, algo que no es solo respetar lo que le corresponde, sino añadir por la caridad ese plus que favorece al prójimo. Y el cuarto principio, la subsidiariedad. Subsidiariedad, que quiere decir que, como dice Juan Pablo II, una estructura social de orden superior no debe, por una parte, interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, es decir, en la organización social o empresarial o institucional en general. Las estructuras superiores deben respetar a las inferiores sin interferir, sin desviarlas o sin paralizarlas. Deben respetarlas, evitando pues privarlas de sus competencias, pero deben a la vez sostenerlas en caso de necesidad, apoyarlas cuando tienen carencias, tienen deficiencias, pues el ente superior tiene que salir al paso para ayudar subsidiariamente a esas estructuras inferiores. Y les tendría que ayudar a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. El principio de subsidiariedad exige, pues, que los fieles cristianos hagan valer sus derechos y cumplan con sus obligaciones. Tiene, pues, este principio como esa doble dimensión: respetar por parte de las entidades superiores a las inferiores para no interferir cuando ellas pueden desarrollarse con sus propios medios y de manera adecuada, pero al mismo tiempo salir al paso de esas necesidades de los entes inferiores cuando es necesario para apoyarlas. En el caso de los fieles cristianos, de los católicos, pues esto se va a concretar en la participación responsable en la vida pública por parte fundamentalmente de los laicos. Modos de incidir en la sociedad. ¿Cómo se puede favorecer esta mejora a la que nos invita la doctrina social de la Iglesia? Pues por un lado, difundiendo esa doctrina, dándola a conocer. En concreto, dando a conocer el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es una forma puntual que pues ayuda a incidir en la sociedad. San José María decía: a los laicos que trabajan inmersos en todas las circunstancias y estructuras propias de la vida secular, corresponde de forma específica la tarea inmediata y directa de ordenar esas realidades temporales a la luz de los principios doctrinales enunciados por el magisterio, pero actuando al mismo tiempo con la necesaria autonomía personal frente a las decisiones concretas
que hayan de tomar en su vida social, familiar, política, cultural, etc. Es decir, se trata de un llamado a los laicos para que ejerzan su responsabilidad en su vida profesional, laboral, en medio del mundo, siguiendo las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Y por otro lado, un llamado a que el magisterio de la Iglesia no interfiera, la jerarquía de la Iglesia no interfiera en esas acciones libres que corresponden a los laicos según sus propias competencias. En segundo lugar, otro modo de incidir en la sociedad es concretar los modos de aplicación práctica de esa doctrina social de la Iglesia. No quedarse solo en las enseñanzas teóricas, sino buscar la forma de llevarlas a la práctica. Y aquí los empresarios tienen un papel principal. La creación de empleos y su justa retribución es uno de los mayores bienes sociales que pueden generarse. En tercer lugar, es necesario que personas expertas en los diferentes campos sociales, de la economía, de la política, de los medios de comunicación, de la educación, etc., propongan modos coherentes con la doctrina social para resolver los problemas nuevos que van surgiendo. Lógicamente, el desarrollo de la vida pública, de la vida social, pues va teniendo circunstancias y situaciones nuevas, problemas que no existían antes, que ahora se van presentando y que requieren una respuesta adecuada. Esta tarea de dar respuestas acertadas a los problemas nuevos pues exige la intervención de expertos que pues tengan la capacidad de dar esas soluciones y que por tanto lleven a cabo esa función de orientación para dar soluciones nuevas a los problemas nuevos. Pero no perder de vista que se deben respetar las diferentes opiniones y mover siempre a todas las personas a hacer más por los demás. Con esto podemos concluir esta sesión sobre la doctrina social de la Iglesia con las siguientes ideas. La misión que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social, sino de orden religioso, es decir, espiritual. Sin embargo, constituye un anuncio de transformación del mundo de acuerdo con el designio de Dios, que incluirá, por tanto, el bienestar material, porque así como la persona está constituida de una realidad espiritual y una realidad corporal, formando una unidad, igual en la sociedad, la parte espiritual que ha de ser orientada por la doctrina social de la Iglesia, está conectada con la realidad material de esa sociedad que repercute en una en la otra respectivamente. La Iglesia se preocupa del bien integral de los hombres, que incluye, como acabo de señalar, también el bienestar material, aunque su misión es eminentemente espiritual, pero no excluye el bienestar material. El magisterio ofrece a los fieles principios de acción, ilumina, por tanto, con esos principios el modo como corresponde comportarse. La doctrina social de la Iglesia promueve estos principios, que como hemos visto son 4. La dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Cómo incidir en la sociedad? Primero, difundiendo la doctrina social de la Iglesia, después, concretando modos de aplicación práctica de esa doctrina, y en tercer lugar, promoviendo que haya personas expertas que propongan modos coherentes con esa doctrina social de la Iglesia para resolver los problemas nuevos que van surgiendo. Como bibliografía para esta sesión se puede consultar la página opusdei.org.mx. Ahí aparece el libro Síntesis de la Fe Católica y el número 18 a cargo de Cristian Mendoza,
trata precisamente de este tema que he expuesto en esta ocasión. Termino pues subrayando la importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia para todo fiel cristiano. Es algo que no puede dejarse nunca de lado, puesto que así como cada persona está llamada por Dios a su propio desarrollo personal, igualmente es preciso considerar que ese desarrollo personal de manera integral corresponde a un ser que es social, que vive en sociedad, que no podría alcanzar ese perfeccionamiento personal al margen de los demás. Y por tanto, la sociedad tiene que estar integrada de acuerdo a los principios del Evangelio para que favorezca el desarrollo de cada persona. Y aquí es donde interviene esta doctrina social de la Iglesia, que vale la pena conocer y profundizar, acudiendo de manera especial al compendio de la doctrina social de la Iglesia.